Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a dar algunas recomendaciones para evitar lo que son los delitos de asalto mediante la modalidad de quiebraventanas o quiebravidrios. En el año 2000, primero hemos de aclarar que este es un fenómeno que se da desde hace unos tal vez 10 años o un poquito más y se ha mantenido en el tiempo. En algunas ocasiones con alzas en la estadística y en otras se ha bajado por detenciones o prevención policial, pero es un delito que siempre se ha mantenido. Entonces es muy importante que las personas sepan cuáles son las maneras en que pueden reducir el riesgo de ser víctimas de este tipo de delincuencia. Primero vamos a hablar o a mencionar las zonas más comunes de este tipo de criminalidad y principalmente el evento se da en las zonas de Atillo, en lo que es circunvalación. Estamos hablando de los semáforos del cruce de Atillo 8 y los semáforos del cruce de Atillo 6. Estos, en primer lugar, estadísticamente hablando, le sigue la Uruca, lo que es las inmediaciones del Monumento al Agua, y además tenemos algunos casos en el sector de Curriabat, por la Galera. Estos tres lugares guardan en común el gran congestionamiento vehicular que se da a ciertas horas. Esto obviamente reduce la rapidez con la que los vehículos avanzan y por el contrario provoca que estén estacionados o quietos y le da la oportunidad a los quebraventanas para atacar. Los tipos con una rapidez increíble se pasan entre los vehículos, observan si hay personas hablando por teléfono, si hay niños con las tablets, si hay maletines o bolsos en los asientos o inclusive debajo de los asientos, rompen el cristal con algún objeto y en cuestión de segundos se apoderan de los bienes, ya sea se los quitan de las manos a las personas o de los asientos. Los horarios más comunes en que esto ocurre es de 6 de la mañana a 9 de la mañana, o sea, la hora pico del día, cuando la gente se traslada a sus centros de estudio y de trabajo, y en las noches a partir de las 18 y hasta las 00. Pegando a las 00 son menos, sin embargo, ese rango horario es muy importante, de hecho es en el que más casos se registran. Con base a todos los casos que se han analizado y las investigaciones, hemos establecido una serie de recomendaciones para cualquier persona evite ser víctima de esta modalidad. Pues la primera y muy obvia pareciera es tratar de circular lo menos posible en esos sectores que mencioné a las horas que mencionamos, ¿verdad? Que es donde más congestión vehicular hay. Una recomendación fundamental y básica es no portar artículos de valor o artículos, bolsos o que llamen la atención de cierto tamaño en los asientos traseros o en el asiento del acompañante o inclusive a los pies de estos distribución vehicular, porque los quiebraventanas, como les digo, primero, antes de quebrar el cristal, verifican que haya algo que sustraer. O sea, ellos no quiebran un vidrio y entran a revisar si se pueden llevar algo. Si ya quebraron el cristal es porque ya vieron algo que se van a llevar. Entonces, si no tienen objetivo claro para llevarse, ellos no van a quebrar el cristal. Esa es la recomendación número 1. Para cualquier persona que tenga que trasladar maletines o demás, lo que recomendamos es guardarlos en la cajuela. Es el único lugar 100% invisible, por decirlo de alguna manera, del vehículo. O sea, nadie puede ver lo que hay dentro de la cajuela. Una segunda recomendación es usar los cristales siempre arriba, no dejar ni espacios, por lo menos en estas zonas, aunque haga calor y demás, estamos hablando de la seguridad en cuanto a este tipo de delito, no dejar espacios abiertos y usar polarizado o esa película de seguridad que venden o que instalan en algunos lugares que da resistencia a golpes, inclusive hay unos polarizados de seguridad que dan resistencia a algún calibre bajo de armas. Esto para impedir obviamente que el delincuente pueda romper el cristal. Hay algo muy importante que es guardar distancia entre un vehículo y otro siempre, no solo para este tipo de delitos, sino para otros por seguridad personal. Es importante crear el hábito en todos y todas de guardar al menos un par de metros entre el vehículo que está adelante. Si todos los conductores y conductoras hacemos eso, va a quedar un margen de 4 metros para maniobrar el vehículo en caso de emergencia, no solo de asalto, sino de algún posible secuestro o algún accidente muy grave o algo por el estilo. Nos va a dar la oportunidad de maniobrar y retirarnos de la zona, o aunque sea corrernos algunos metros para prevenir el evento como tal en el momento.
Muy similar al consejo anterior de no portar artículos, impedir que nosotros mismos como conductores no podemos estar usando el teléfono celular porque nos resta atención a la carretera, además de provocar un accidente, llama la atención de este tipo de delincuentes. Y muy importante, los niños pequeños, hemos tenido casos en los que los niños pequeñitos van en los asientos para bebé y van jugando con su tablet o con algún artículo y los quebraventanas rompen ese cristal para sustraerle al menor. Esto expone al niño a cristales quebrados, a un golpe y demás. Entonces, básicamente, esa recomendación es muy similar, si no la misma, de no portar artículos de valor cerca de las ventanas de los automóviles o carros. Es muy importante, si sufre el delito, si ya fue víctima de este delito, no manipular el carro y trasladarse a la delegación del OIJ más cercana. Para nuestro caso, estamos las oficinas centrales del OIJ en San José, 24 horas, 7 días de la semana, para que se le practique una inspección ocular y buscar elementos de comparación para poder identificar a los delincuentes. Es muy importante no comprar artículos de dudosa procedencia. Si en la calle le ofrecen un negocio de venderle un teléfono celular que en el mercado o en un establecimiento normal vale 500,000 colones y se lo están vendiendo en 100,000, es porque viene o hay que presumir que viene de un delito. Si no se lo venden con factura, con garantía, con sus accesorios, con su caja y demás, hay que presumir que viene de un delito. Y nunca debemos olvidar que si compramos un artículo robado, ese artículo puede ser inclusive hasta de un familiar de nosotros que sufrió un delito, o puede venir con consecuencias fatales, inclusive de una persona fallecida o herida. Importante también mantener un registro de los números de serie y de email de todos los artículos electrónicos que tengamos para hacerlos rastreables. A la hora de formular una denuncia es fundamental indicar el número de serie y de cualquier artículo que se haya sido robado, y de la mano de este consejo, denunciar cualquier hecho delictivo. Estamos hablando de un asalto por quiebraventanas o un asalto callejero, un robo, una estafa. Es muy importante denunciar los hechos para que la policía pueda accionar. Si no hay denuncias, pues no tenemos cómo responder al crimen. Y por último, un consejo que siempre damos, porque es el más importante, lo dejamos de último porque es en el que la gente tiene que hacer más conciencia: no pongan resistencia a un delito violento, porque los delincuentes van dispuestos a todo. Cuando los delincuentes salen a asaltar, generalmente van armados y van aprovechando el factor sorpresa y su superioridad, y van a lesionar o a acabar con la vida de una persona que se oponga a sus planes. Pasamos al periodo de consultas. Canal 7, su consulta. Digamos, se han visto en redes sociales sujetos que aprovechan ese congestionamiento que usted describe, pero lo que utilizan es una motocicleta para quebrar el vidrio y después escapar. ¿Se ha registrado también ese tipo de casos aquí en Costa Rica? En Costa Rica no tenemos reportes de quiebraventanas en motocicleta. Todos los que tenemos son personas que salen de matorrales o alamedas, proceden con el robo y huyen por el mismo lugar donde vinieron, generalmente en contravía o en lugares donde no van a ingresar vehículos. Sí tenemos casos reportados, sobre todo en Uruca, donde posterior al asalto ellos abordan un carro que está en el sentido contrario de la vía donde cometieron el robo, pero en motocicleta no tenemos reportados, por lo menos. Canal 13, consulta. Dos consultitas muy rápido. Se ha mencionado algo de la Rosita del Carvalho. ¿Tienen alguna denuncia de ese sitio ahora con el tema que se da de las presas por la cocina? Y dos, ¿hay alguna organización o algunas organizaciones que estén ya dándole seguimiento, que sean grupos organizados para dedicarse a este tipo de delitos? Bueno, para responderle la primera, en Rosita del Carvalho no tenemos exactamente quiebraventanas. Hay que tener mucho cuidado porque hay una modalidad que se usa cerca de esa comunidad que colocan en la vía pública por donde van los carros, generalmente con sentido San José a Alajuela, tiran tablas o inclusive una vez tiraron un sillón de desecho o clavos para que los conductores, piedras han tirado también, han colocado en la calle, perdón, para que cuando el conductor siente el golpe o sufre el ponche de su llanta, se estaciona, y de ahí hay sujetos que salen de cualquier lado de la vía para asaltarlos. O sea, no es exactamente quiebraventana, pero es una situación similar porque involucra que el vehículo se detenga, ¿verdad? La recomendación es no detenerse cerca de ese sitio y buscar, aunque el neumático, de una manera segura, despacio y demás, buscar algún lugar más seguro para estacionarse.
En horario nocturno, más que todo es entre las 18 y las 22 horas. En cuanto a su segunda pregunta, me la repite, por favor. Lo de los grupos organizados, Ajá. Ventanas, si tienen ya Sí. seguimiento a algún grupo que se dedique exclusivamente a esto y sean muy organizados. Sí, primordialmente tenemos personas de la comunidad de Atillo, ya hay personas que han sido detenidas y procesadas, y estamos en investigación ahorita de un grupo en especial. Listo. Bernie, su consulta. Sí, son varios. Bueno, sobre ese objeto con el que golpean, si se repite el tipo de objeto romo, como para ir viendo ahí el perfil de dónde lo traen. Ajá. Uno. Dos, sobre esto de las pandillas. Sí, bueno, hay un grupo nuevo, evidentemente es el que están investigando, pero si guarda alguna similitud con los que habían estado quebrando parabrisas, etcétera. Y luego lo de los puntos donde ellos atacan. Ahora con tanta presa, posiblemente se los Ok, en cuanto al objeto usado, por lo general hemos encontrado en operativos personas que andan bujías, bujías amarradas con un cablecito, mecatito, inclusive para no perder, la verdad es algo muy fuerte y bien utilizada, por decirlo así, crea un punto exacto que fractura el cristal. Hemos encontrado también sujetos con piedras pequeñas, pero muy pesaditas, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la segunda consulta, los grupos sí guardan características similares entre sí. Principalmente hemos detectado lo que les comentaba, que son personas de Atillo, casi siempre son personas de Atillo, de esa comunidad, y personas muy jóvenes, rondan entre los 17 a 22, 23 años, ese es el rango de edad que más se ha detectado en este tipo de delito. La otra consulta, las presas, sí, tuvimos algunos casos inclusive en la rotonda de San Sebastián, cuando la estaban terminando el paso a desnivel, que generaba un efecto de congestionamiento hasta la rotonda de Paso Ancho, y ahí se dieron algunos casos, inclusive en algún momento varios casos en una sola noche por los congestionamientos. De momento, quizás por su zona de residencia, los casos aún, y cuando hay cosas especiales como la Platina o como esas rotondas que les mencioné, por su zona de residencia, la mayoría de casos siempre han sido en Atillo y en La Bruca, que tiene conexión con Atillo, ¿verdad? Prensa libre, su consulta. Don Marco, sobre, no sé si ya como que segmentaron la información, ¿quiénes son las víctimas principales de estos quebrantanas? Si hombres o mujeres, no sé si manejan algún porcentaje. El porcentaje exacto no lo tengo, pero sí en su mayoría son mujeres las víctimas de ese tipo de delito. De 10, digamos, víctimas, ¿cuántas podrían ser mujeres? El número exacto no lo tengo, sin embargo, a partir de la lectura de denuncia yo diría que de 10 pueden ser unas 6 o 7 personas las mujeres. Esto principalmente, o policialmente, más bien, lo atribuimos a el uso de bolsos, ¿verdad? La mayoría de hombres no, o un gran porcentaje no utilizamos maletín. Las mujeres casi siempre utilizan el bolso. Por eso la recomendación importantísima, no llevarlo ni siquiera debajo del asiento. Muchas víctimas nos han dicho, pero yo no sé cómo hizo para verlo porque el bolso iba debajo del asiento. Los delincuentes han desarrollado un ojo casi que experto para detectar a dónde es que guardan los artículos. Marco, no sé, son dos preguntas muy breves. Una es si tienen datos de este año o los datos recientes que tengan. Y lo segundo es, ¿por qué los quebrantanos, o sea, delictivamente, por qué es que cíclicamente vuelven a aparecer y desaparecen un tiempo y vuelven a aparecer? Y siempre son los mismos puntos, ¿verdad? Es curioso. Ok, los datos de este año no los tenemos hasta cerrado el mes de enero, ¿verdad? Para hacer un dato concreto. Sin embargo, sí tenemos casos reportados, igual en la circunvalación de Atillo. Hay eventos particulares como detenciones, por ejemplo, hemos en algún momento hicimos una serie de detenciones hace unos años, si no recuerdo eran 12 personas que se detuvieron por este fenómeno y el índice criminal bajó a 0 durante 3 meses, si no me equivoco. Sin embargo, en esto se da un efecto
un efecto multiplicador cuando un delincuente le enseña a otro el oficio, ¿verdad? Y realmente requiere alguna experticia, pero lo aprenden rápido, y entonces aunque se detengan personas, baja el delito, y después cuando otras aprenden el oficio, vuelve a subir. Y como les decía, la característica siempre es en los mismos puntos, o generalmente es en los mismos puntos, porque son personas de una sola comunidad las que hemos detectado en su mayoría que cometen los hechos. Sí, más o menos de 17 a 22, 23 años el rango. De las preguntas, el año pasado no tiene casos, no sabe cuántos se registraron en total. En San José registramos un total de 134 casos. De esos 134, 78 fueron en Atillo, para que vean el porcentaje elevadísimo. El que le sigue es La Bruca con 12. Estamos hablando de casos registrados, ¿verdad? Creemos que han de haber muchos casos más, y por eso invitamos a las personas a denunciar. Licenciado, una pregunta. Cuando estas personas cometen el delito, usualmente desaparecen o atacan en varios carros, o solo una, exactamente. solo un delito por noche. Exactamente. Podemos decirlo que por noche han logrado operar en 2 ocasiones. Por ejemplo, una, qué sé yo, a las 7 de la noche y la otra a las 10. Son separados, pero no es que en una sola noche, en una sola punto asaltan a 6 o 7.